A continuación, tendremos el trabajo El territorio de Quintana Roo, 2000 años entre tradiciones y reelaboraciones, a cargo de Alexander Voss. Él es maestro en etnología por la Universidad de Bonn y doctor en antropología por la Universidad de Hamburgo, profesor investigador de la Universidad de Quintana Roo en el Departamento de Ciencias Sociales. Sus temas de especialización son los estudios de la cultura maya mediante la epigrafía, la etnohistoria y la arqueología, la reconstrucción histórico-cultural de la sociedad, la lengua, la escritura y la religión prehispánica de las tierras bajas mayas. Ustedes el doctor Alexander Voss. Bueno, muy buenas noches, gracias por su presencia. Espero que no los vaya a aburrir, porque mi tema es básicamente del mismo periodo, lo voy a extender un poquito más hacia el presente. Por tanto, me dispensen, pero no lo sabía. Mi tema es precisamente el territorio de Quintana Roo, y cuando me pidieron que yo escribiera algo sobre Quintana Roo, me pregunté, bueno, ¿qué puedo hacer? Dije, pues voy a hacer una revisión diacrónica, una presentación diacrónica de lo que sucedió en la costa oriental de la península de Yucatán a lo largo de unos 2000 años, lo cual ya se puede recortar bastante, como Adriana ya adelantó y detalló algunos aspectos. Me puedo quedar con 1500 años, pero creo que es suficiente. Pues la idea es precisamente resaltar de que este territorio acoge, muchos testimonios tanto de la historia de migraciones, pero también resiliencias, continuidades de diferentes poblaciones que son poblaciones fluctuantes, no es así de que una vez que se ocupó se quedó la población, no, hay grandes fluctuaciones a lo largo de estos 2000 años, lo que realmente convierte este territorio, el territorio de Quintana Roo, de hecho hasta la fecha, en un territorio, una zona de tránsito hasta cierta medida. Por tanto, los objetivos de lo que quiero hablar es un poquito, dar un sucinto análisis diacrónico de temas selectos, porque realmente dar un recuento histórico, yo les recomiendo que lean la Enciclopedia del Estado de Quintana Roo, ahí tienen suficiente para leer, que abarca más o menos todas esas temáticas. Mi idea es hablar un poquito de la protohistoria y la historia, poner en relieve algunos de estos elementos que caracterizan estos cambios, pero también demostrar esos elementos que le dan continuidad a cada una de esas fases o periodos históricos, incluyendo la arqueología. Aunque para mí la arqueología siempre será parte de la historia, eso viene de mi formación académica. En Alemania consideramos la arqueología como el hermano de la historia, extendiendo porvenir del hombre en partes donde no hay registros escritos. Por tanto, arqueología, cuando hablamos de arqueología en Alemania siempre hablamos de historia o protohistoria. Pues empecemos con lo actual. Todos conocen el estado de Quintana Roo. Tengo que decir que me costó encontrar el escudo actualizado con 11 rayos de luz, porque de los que saben, cuando Quintana Roo se conformó, este solecito en la parte superior del escudo tenía creo que 5 rayos, y ahorita ya son 11. Y seguimos contando, ¿no? O sea que, a ver, ya Nicolás Bravo se peleó, ya querían también ser ya municipio, no se logró, pero se logrará. Pues sí, la historia esta es bastante bien conocida, por lo menos en antropología. Todos los estudiantes que entran y que salen de la carrera conocen esta historia. Se conforma el territorio de Quintana Roo en 1902, o sea, a la conclusión de la Guerra de Castas. Se convierte por constitución en estado íntegro de la República Mexicana, y pues desde el 2017 cuenta con 11 municipios. Pero vamos a brincar ahorita hacia atrás. No voy a narrar cuestiones arqueológicas, sino que quiero usar la arqueología como un vehículo para toda esta información histórica que tiene. Y pues una parte aquí fundamental son las inscripciones jeroglíficas y la iconografía. Y lo que llama muchísimo la atención en Quintana Roo es que si juntamos toda esta información dispersa que tenemos en los datos jeroglíficos, resaltan dos grupos.
realmente todavía no sabemos si son antagónicos, pero seguramente no se llevaban bien, que son en la parte sur del estado son los Canul, el glifo emblema, o sea, su escudo de armas, como se podría llamar, es una cabeza de serpiente, que sería Chan, pero siempre lleva este signo como un peine enfrente de la cabeza que es Capo, tanto es Canul, y Can realmente significa algo como serpiente, pero el Ul al final le atribuye a este término, este nombre, la calidad de algo que tiene la característica de una serpiente, y por lo tanto en maya, y eso es muy interesante, Canul no es una serpiente, es un guardián, o sea que los canules son guardianes, y vamos a ver que efectivamente hacen valer su nombre. Y en el norte del estado tenemos el otro grupo, que son los señores de Ecap-Hop. Vamos a ver que estas partes sí van a tener continuidad. Y pues el clan de los Canul, como Irán ya lo mencionó, hay dos centros que se pueden considerar como sedes o capitales, pero por lo menos centros de los cuales operaban, que son Sibanché y el Resbalón. Y ustedes pueden ver que en la parte sur del estado de Quintana Roo hay un sinfín de pequeños sitios que están concentrándose en esta zona a lo largo de la carretera que va a Escárcega, hacia el norte y hacia el sur. Está el Resbalón, está aquí Nichná, está Tsibanché, Polboch, Chacambacán, Polich, y este núcleo es el centro de operación de los Canul. Entre 480 y 579 más o menos, o sea que en la segunda, ya tirando hacia el clásico tardío, esta fue la zona de residencia. A partir de 579, más o menos hasta el 620-23, estos Canul empiezan a abandonar esta zona. O sea que no inmigran, sino que emigran hacia el centro del Petén para ocupar el sitio arqueológico que actualmente conocemos como Calakmul, porque las primeras estelas, digamos, con carácter oficial, que narran exclusivamente los Canules, se presentan ahí a partir del 623. La razón por la cual los Canules emigraron, todavía no queda muy claro. O sea, solamente vemos que se van retrayendo. Y pues en Cobá tenemos precisamente, o en Ecap, también tenemos en el mismo periodo también tenemos evidencia epigráfica en base a los monumentos de una permanencia bastante prolongada de un grupo de gobernantes. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de todos estos gobernantes Canul. No quiero promoverlos, pero son datos interesantes que para mí, si yo fuera alguien que comprara un tour turístico, serían cosas interesantes para mí saber y conocer y ver. Por eso vamos a dar aquí un breve tour. O sea, el primero son los Kukul Ajawob de Canul, y el primero es precisamente estos señores que llaman Yuknom, que son los recolectores aglutinadores, que está registrado en Tsibanchen, y que ustedes pueden ver en uno de estos escalones del edificio de los cautivos, que entre 479 y 490 se erigió una escalinata, y cada escalinata cada peldaño está tallado con un cautivo, como ustedes pueden ver aquí. En este caso nada más es la parte frontal, pero ustedes pueden ver que tiene las manos amarradas, y al lado, frente a su cabeza, hay un pequeño texto. En la parte de abajo está el nombre del gobernante Canul. El siguiente gobernante que le sigue no lo vamos a encontrar en Tsibanché, lo vamos a encontrar en el Resbalón, que es uno de sus seguidores, que es Kaptunhish. Y este documento también es una escalinata bastante amplia. Parece que a raíz de que no se erigían estelas, se usaban precisamente las escalinatas como medio de plasmar esta información, lo que es un dato también muy interesante respecto a las superficies que se trabajaban y que se empleaban para plasmar estas informaciones. Ustedes pueden ver aquí, les puse una foto para que más o menos tengan una idea de cómo se ven estas piedras, estas escalinatas. O sea, no son piedras grandes, son de 30 a 40 centímetros de largo y del mismo ancho o altura, o sea que realmente son no muy
vistosos como una estela, pero cumplen su fin. Lo interesante es que parece que uno de los nombres del resbalón era algo como Akul, o sea que la tortuga, o algo que tiene carácter de tortuga, porque hay un par de estas piezas de estas escalinatas que van juntos. En el primer caso dice sucedió en este lugar, y en el segundo ejemplo que está al lado dice Akul Kalom, y Kalom es un título sumamente importante, ritual político. Significa que los gobernantes de El Resbalón se consideraban importantes en esta región. De hecho, esta es una escalinata que lamentablemente está en desorden, pero las partes que todavía se pueden leer sí muestran realmente una historia de los gobernantes de los Canul. Paso seguido, este es el siguiente gobernante, que es Kakti, o sea, fuego es su cara. Otra vez se presenta en Tsibanché, y de hecho los que conocen el museo aquí de la ciudad, el Museo de la Cultura Maya, ahí sí es una réplica de unos dinteles de madera que están aquí en la foto, los elementos grises con los dos cartuchos. Estas fechas que se contienen en estos cartuchos hacen referencia a la intronización o al acceso al poder precisamente de este personaje Kakti. Y también en el resbalón ustedes pueden ver la otra piedra de la escalinata, ahí también aparece el mismo nombre. O sea que estos gobernantes, de donde yo vengo lo llaman, son de pata de perro, ¿no? O sea, andan por todos lados. Viene otro acto, que es Uhut-chan. Esta secta se conoce comúnmente como testigo del cielo, pero yo realmente no le veo mucho testigo. De hecho es un ojo, y el ojo es Ut, o Hut, y más parece el ojo en el cielo, o el eye in the sky, realmente como un dron, lo observa desde arriba. Y se hace presente en los alacranes, que según el mapa que yo usé ya estaría en Campeche, y en Yocó, el otro sitio que queda hacia el norte, básicamente ya llegando al territorio de Cobá. Ahí también se presenta en un bloque jeroglífico que probablemente viene de una escalinata que fue desmembrada en fechas posteriores por razones que luego vamos a ver por qué probablemente se desmanteló. Otro es Kapnon Ukin Chan, y este es un personaje que se presenta en Polvor y en El Resbalón. O sea que aquí una gran parte de estos gobernantes se presentan en 2 o 3 diferentes sitios, con objetivos y actos políticos, rituales diferentes, diversos. Generalmente todos estos listados siempre involucran el cierre de fechas, o sea, como lustros o aniversarios. Realmente no sabemos mucho de sus actividades. Lo interesante es que se movían constantemente en esta parte sur del territorio, y pues algunos se lanzaban hasta Yocó, que es la parte más norteña, donde han llegado en el estado de Quintana Roo. Uno de los pocos del que sabemos que probablemente sí vivió en Tsibanché y probablemente también falleció en Tsibanché es Tichan, la cara del cielo, porque Enrique Nalda, cuando trabajó el templo 2, si no estoy mal, es el de los búhos o es el de los cormoranes, no me acuerdo. Se encontró una tumba y donde se encontró un punzón de hueso, que es pequeño que está aquí en la foto, donde está engravado precisamente el nombre de este personaje. Y estos objetos son de uso personal, o sea que con este tipo de punzón se abrían las heridas para extraer la sangre, que luego se ofrendaba en los rituales respectivos. Y ya con esto, que es alrededor del año 612, los gobernantes de Canul, o sea, de la zona de Tsibanché y el Resbalón, empiezan terminan su prolongado éxodo hacia Calakmul. Sin embargo, eso es muy interesante, parece que no dejan el dedo del renglón, o sea, como que no se quieren salir del todo de la zona sur del estado, porque está este famoso gobernante Toctawil, aparece en el Palmar, que también según el mapa que yo usé está en Campeche, pero si usamos otros mapas políticos de la península estaría dentro de Quintana Roo, o sea que no me voy a meter en ese problema.
Eso es lo que lo resuelven los políticos y los agrimensores. Aquí en la escalinata jeroglífica del Palmar, que fue publicado recientemente, precisamente en el año 726 aparece este personaje del que sabemos que regía estelas en Calakmul. Y uno se pregunta por qué está aquí. Una razón muy probable es que no tiene nada que ver con nostalgia. En 695 hubo un gran evento, un choque de dos grandes antagonistas que eran Tikal y Calakmul, y en ese enfrentamiento, como decimos así, Tikal le dio entre los cuernos a Calakmul y se llevaron preso a los ídolos importantes del sitio y también al gobernante, y con eso se acabó esta preeminencia, esta hegemonía que estaba estableciendo Calakmul, más bien los Canul, sobre la parte central del Petén. Y al colapsarse toda su red de aliados, al parecer este gobernante Toccahuil obviamente intentaba de recuperar el antiguo espacio que habían ocupado, pero la historia no perdona. Una vez que tú dejas un lugar, es difícil que lo recuperes, y así fue, porque estos lugares ya en términos históricos ya habían sido reocupados y reorganizados por nuevos grupos que ocuparon los puestos vacantes. Sin embargo, antes de pasar a Cuba, quiero hacer una pequeña mención de un tipo de cerámica que ha aparecido en los mercados de arte, obviamente sin procedencia, pero que tienen un rasgo muy típico. Primero son de TPO1, que es el clásico temprano, son polícromos, y ustedes pueden ver en los dos ejemplos, el K2993 y el K4681, que en sus superficies están divididos en dos partes, con diseños opuestos o distintos. En los dos casos se trata de escenas, las escenas mayormente de color crema, son escenas del inframundo, o sea, el maíz sale del caracol, del caparazón de la tortuga y animales nocturnos, y la otra parte con el color negro tiene elementos repetitivos. Este tipo de cerámica es diagnóstico de esta zona aquí del sur de Quintana Roo. Se le conoce como estilo Río Hondo. No he encontrado muchos ahorita en esta búsqueda, pero hay muchos más en el mercado de este tipo, y parece haber asociado a precisamente la presencia de los gobernantes Canul en esta zona. O sea que los artesanos que se dedicaban a confeccionar estos objetos trabajaban bajo el régimen de los Canul. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay uno precisamente que Adriana mencionó, más bien mostró de último, que es este famoso plato que se conoce como plato Blom, que en la parte de arriba tiene una escena que se asocia con el Popol Vuh. Pues no me voy a meter en la interpretación, pero ustedes pueden ver que es un plato parece como si fuera un comal. Es bastante ancho, está dividido también en dos partes. Este plato se dice que es de aquí, de la zona de Chetumal. Nada más el problema es que cuando Franz Blom lo vio por primera vez, no lo vio en Chetumal, lo vio en la ciudad de Oaxaca, en una colección privada. O sea que todos estos objetos parecen haber salido de tumbas saqueadas, y hay sitios como Rubirosa y etcétera, aquí en el Río Hondo, que han sido extensamente destruidos en búsqueda de estos objetos que probablemente vienen de alguno de estos lugares. Bueno, vamos a hablar ahorita del antagonista territorial en Quintana Roo de los Canul, que son los gobernantes de Cobá, en la parte norte. Y estos, a diferencia de los Canul, que nos abandonan en el siglo VI, VII, los gobernantes de Cuba son mucho más persistentes y van a mantener su presencia básicamente ininterrumpidamente hasta la llegada de los españoles. Esto lo adelanto para que se entienda este complejo, porque ciertos nombres y ciertos topónimos y referencias van a seguir apareciendo para referencias al posclásico como en la época colonial. Y aquí nada más les puse este ejemplo. Aquí se le agradezco a Octavio Esparza por echarme la mano en él que está estudiando precisamente esos monumentos, y ustedes pueden ver que son monumentos bastante deteriorados, de identificar algunos
personajes, y no es el panel 9, es el panel 7. Y este es uno de los textos, digamos, más importantes, porque en la parte inferior se menciona precisamente la fundación, establecimiento de la corte de Cobá por un gobernante que se llama Hunpik Tok 8000 Pedernales. Este nombre va a aparecer en la historia epigráfica y también en la etnohistoria varias veces como gobernantes, un gobernante por ejemplo de Ekbalam en Yucatán, y como una deidad o un gobernante deificado en Izamal. O sea que son nombres recurrentes, pero aquí tenemos aparentemente la primera aparición de lo que también es muy interesante respecto a las continuidades y la distribución de los nombres. Y aquí, para darles un ejemplo, a la izquierda está la estela 4, y ustedes pueden ver que no se ve nada. O sea, esta es la calidad de piedra a la que nos enfrentamos en Cobá, y de ahí sacarle algo es bastante duro, exprimirle a esto y sacarle al jugo, ¿no? Es como limón seco. Sin embargo, en una de las estelas, la estela 1 que está fechada hasta el 672, en la parte inferior del texto encontramos algo que llamamos glifo emblema, que son precisamente los escudos de arma, y este es muy interesante porque es Ek, Ho, Ahau, Kap. Y estos realmente, si combinamos y seguimos el patrón de cómo en maya se construyen nombres, adjetivos primero y después sustantivos, entonces es Ek, Kap, tierra negra. Y ese es el nombre que conocemos también en los documentos coloniales de la provincia de Cap, que es la que está en la punta noreste de la península. Y en el caso aquí, el Ho no tiene nada que ver con 5. La palabra Ho significa en el límite o en el borde de algo. Significa que se refiere al rincón de algo. Por lo tanto, está haciendo referencia topográfica a dónde se ubicaba esta tierra negra. Y este nombre se va a mantener. Y nombres de este tipo solamente se pueden mantener si hay una continuidad habitacional de las poblaciones y una transmisión de esta información por generación en generación. Por lo menos para estas épocas donde no había ni una nube, ni una cloud, ni un wifi, ni nada de eso. O sea, todo era memoria. Y así ya básicamente llegamos al año 781, ya estamos de salida del clásico, pero esta es la situación inicial: Canul en el sur y Cobá en el norte del estado. Y a partir de ahí vamos a ver un gran cambio que se va presenciando ya a partir del siglo 8 y 9, pero que se agudiza a partir del siglo 10 y que se empieza a derramar a partir del siglo 12, que es la invasión yucateca. Si hacemos un registro de la documentación epigráfica, nos vamos a dar cuenta que hasta el siglo 8-9 no hay evidencia de rasgos lingüísticos yucatecos en las inscripciones de Quintana Roo. Sin embargo, posteriormente, en el posclásico, de las pocas inscripciones que hay, sí encontramos esos rasgos. Y también vamos a encontrar registros culturales que son diferentes a lo que se conocía antes. Y hoy en la mañana presencié una ponencia sobre el análisis de unos dientes de unos niños enterrados en un cenote, en un chultún. Y resulta que precisamente en esta presentación se hizo una referencia a cómo se conformaban genéticamente las poblaciones. Lo interesante es que las poblaciones del norte de Yucatán no se mezclaban con las poblaciones de la parte central y sur, o sea, del Petén. O sea, y las poblaciones del norte de la península son poblaciones yucatecas, por lo tanto, debo de asumir, si junta esta información histórica con la antropológica, física, de que pues esta población que se va a mover ahorita de las planicies del norte de Yucatán hacia Quintana Roo son poblaciones nuevas para Quintana Roo y que se van a mezclar o reemplazar las poblaciones anteriores. Y eso es lo que sucede, ya que, por ejemplo, en el año 376 tenemos un registro epigráfico en Polé de un sistema calendárico que es la famosa cuenta corta, que es muy típica para las inscripciones yucatecas, pero no es nada típico y usual para inscripciones clásicas.
Y también tenemos datos para Cobá, del siglo XIV, y también para Santa Rita Corozal o Chactemal, en el mismo sentido. Bueno, ya para el posclásico, se consolida precisamente esta conquista, o esta modificación, o esta inmigración, y los yucatecos entran para quedarse, no es que nada más van de paso, estos sí se van a quedar. Y estos van a formar con la población que existe una nueva forma de población. Ahorita no lo puse en el mapa, pero a partir de este momento, cuando el chol y el yucateco en esta época se empiezan a mezclar, se van a generar variedades de las lenguas que se van a hacer manifiestas ya también para la época del contacto con los españoles. Por ejemplo, los españoles hablan de una lengua que se llama Huaymiltán, que es diferente al Mayatán, pero que es muy parecido al Campechetán, y que sí tienen diferencias en cuanto a los pronombres personales, el léxico, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es que se va a formar una geografía política nueva, pero podemos ver que, por ejemplo, ECAP está ahí donde estuvo desde el siglo V. O sea que esto es permanente, no se va a modificar. Sin embargo, Cochuá, Guaymil y Chactemal parecen ser estructuras nuevas. Y lo que podemos ver a partir precisamente del posclásico temprano, a partir de los cambios que van emergiendo también en las cuestiones arqueológicas, es que se van a presentar viejas ideas, pero con etiquetas nuevas. Es igual que en la moda, cada 5 años te sacan una nueva prenda y lo venden como lo más nuevo, y te das cuenta que hace 30 años, 50 años tu papá ya se lo había puesto, ¿no? O sea, vean zapatos, muebles, tipos de coches, diseños gráficos, todo está, otros le llaman vintage, cosas así que la verdad no tienen ningún sentido. En fin, el hombre no es muy creativo cuando agota sus posibilidades, recicla muchísimo. Por ejemplo, las nuevas lealtades. Lo que observamos son viejos dioses con tareas nuevas. Aquí les voy a dar un ejemplo brevemente. En el almanaque número 69 del Códice de Dresden realmente es para fijar las fechas apropiadas para no la cosecha, sino para la siembra. Y esta es la imagen, y ustedes pueden ver a una deidad que sostiene en su mano la cabeza de otra deidad. El que sostiene es Chac, y el que es sostenido es Cahuil. Y en el texto arriba dice Utzak, que es la invocación de Cahuil. Pero Tzak también significa pescar o agarrar algo con las manos, y eso es lo que se ve en la imagen. Todo el sistema matemático que está procesado o representado en estas tablas, si uno lo aplica, se va a dar cuenta que hay varias fechas que se llegan. Ustedes ven la barra roja arriba y la barra roja abajo. Estas son las fechas, los días que se pueden alcanzar. Y tomando diferentes bases, se puede llegar, por ejemplo, al presagio de 5 Ik o al presagio de 5 Imish. Ahora, lo interesante es 5 Imish sí existen en Yaxchilán, sí está documentado. Y 5 Ik también está documentado en Cuba. Lo interesante es que el Códice de Dresden realmente es supuestamente aquí del norte, pero tiene mucha información todavía de la época clásica que está recopilada en este documento. Pero cuando los rituales o los presagios de este almanaque llegan a manos de los yucatecos que ahorita residen en Cobá, se va a hacer un cambio. Ustedes pueden ver aquí hay un cahuil, que es el tipo que le sale el humo de la frente. En Cobá ya no es cahuil, es Itzamná. El texto y la estructura del texto es completamente idéntico, es el mismo presagio con el 5 Ik, o sea, el augurio que conlleva a este tipo de evento, pero se conjura Itzamná en vez de cahuil. O sea que en el clásico se veneraba más cahuil y menos Itzamná. Ahorita vamos a tener más Itzamná y menos cahuil. Y esos son procesos que se van dando culturalmente porque los yucatecos van trayendo formas distintas de organizar culturalmente o religiosamente ciertas actividades, y por lo tanto el énfasis que tienen, o sea, como diríamos hoy, el santo de mi devoción es otro. Para los yucatecos era Itzamná, para los choles del clásico era cahuil.
Y vamos a ver otros asuntos que, por ejemplo, el léxico yucateco. Sabemos ya de estudios sobre los códices, como el códice de Dresden, que ahí se puede notar lo que erróneamente se llama dislexia. Simplemente hay una mezcla de vocabulario cholano y vocabulario yucateco. Pero encontrar estas evidencias en la epigrafía plasmada en monumentos para la época posclásica es casi imposible. El único ejemplo que yo encontré son los murales de Santa Rita Corozal, y que solamente existen por, diríamos, gracia divina, porque Tomás Gano los encontró, empezó a dibujarlos, a pintarlos, y cuando cayó la noche tuvo que dejar el procedimiento. Cuando regresó al día siguiente los habían destruido. Entonces quedaron nada más estos elementos, y ustedes pueden ver, hay un personaje que en su espalda está cargando el número 13, 2 barras y 3 puntitos, y debajo hay una carita feliz, que es el ajao, o sea que este es el nombre que se refiere a este personaje, y debajo hay 3 signos jeroglíficos que se llaman chiquín, y chiquín es el poniente. En el clásico se decía ochquín, pero ya no se dice ochquín, ahora se escribe chiquín. O sea que Santa Rita Corozal, esto es una evidencia muy interesante, porque nos muestra que también en el término del léxico ya nos estaban usando las expresiones geográficas para las dicciones cardinales cholanas, así que si no les estaban usando las yucatecas. Pero también hay continuidades en esta época, o sea, en el posclásico. Por ejemplo, las representaciones del inframundo. A la izquierda ustedes pueden ver esta famosa parte tomada de la lápida de Janapacal, de Palenque, donde él, sobre un dispositivo que ha sido interpretado en diversas formas, está asentado el dios del maíz. Realmente no es Pacal, es el dios del maíz, y que está dentro de las fauces del inframundo. Ustedes ven esos 2 ganchitos a los lados, estas son las fauces, y en las partes extremas inferiores ustedes ven los ojos, y ven dientes, colmillos, etc. Estas fauces también las volvemos a encontrar unos 700, 800 años después en Tulum, en los murales del templo 16 de Tulum. Ustedes pueden ver aquí que obviamente la escena es diferente. Ustedes ven que el marco son estas fauces, y nada más que esta ya no solamente tiene 2 ojos, sino que tiene múltiples ojos. O sea que yo conté 6, y muchos dientecitos. Y dentro del espacio, en la parte de abajo hay agua, después dioses en un ritual y más dioses en un ritual, porque el inframundo no solamente es el lugar de los muertos, también es el lugar de la abundancia. O sea que el Tlalocan, todos sabemos que es el lugar de abundancia, no solamente y también es el lugar del eterno descanso, pero también es el lugar de la residencia de los dioses, particularmente los dioses del agua. ¿De dónde creen que viene la lluvia? O sea, para los mayas es muy claro, los dioses los suben de los cenotes al cielo. Eso de que la evaporación y todo eso, yo no sé quién les contó todo ese cuento chino, pero eso así no funciona, y porque supuestamente se evapora sobre el mar. Así hubo una plática seria entre un investigador y un macehual, o sea, un campesino, aquí en la península, y le explica todo el rollo al investigador de cómo es la evaporación, y que luego las nubes, y que empieza a llover. Y el señor, aquí la gente del campo es muy paciente y le gusta escuchar, y le escucha todo el verbo, y al final dice, así no es. El investigador está asombrado, o sea, se le viene el mundo abajo, ¿no? ¿Y por qué? No, hombre, el agua de mar es salada. ¿Cómo que se va a evaporar y va a caer? Es un problema cultural, y también nosotros diríamos de conocimiento, pero realmente es un problema cultural. Bueno, dejemos ahorita la época posclásica. Creo que todos sabemos lo que pasó a partir de 1517. Viene la parte que, bueno, nos empieza a generar todo un check cultural en estas partes del mundo. Y como consecuencia de la llegada de los españoles, pues hay una completa reestructuración social, pero también formal. O sea que se empiezan a reestructurar las administraciones, los conductas sociales, etcétera, 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 ¿no? Con efectos bastante desastrosos. Y
la introducción forzosa de nuevas creencias. Y aquí me permití usar una pequeña cita que encontré en Diego Durán, que él narra. La síntesis es la siguiente: cuando él reprime a un señor que encontró borracho para hacer una fiesta, creo que fue la boda de su hijo, lo regaña porque había tirado literalmente la casa por la ventana. Le dice: Señor, dispénsame, padre, pero todavía estamos Nepantla. ¿Y esto qué significa? Pues estamos en medio. Vamos a la iglesia como usted nos pide para adorarle a Dios, pero también vamos al templo para adorar a nuestros ídolos. Y mientras que no estemos en uno, o sea, respetamos las dos leyes. Pues a Durán se le vino el mundo abajo, pero para la gente local, en todo Mesoamérica, este fue el procedimiento más normal del mundo: incorporar el cristianismo a sus creencias. O sea que lo que vemos en muchos casos no es un sincretismo, realmente son las formas católicas, pero con contenido prehispánico, o por lo menos con raíces prehispánicas. O sea que aguas con esto del sincretismo, eso no funciona. En las ciencias religiones la cosa es muy clara: o eres monoteísta y crees en un solo Dios, o eres politeísta. Las dos cosas no son compatibles. O sea, no hay un politeísmo monoteísta o un monoteísmo politeísta. O sea, eso no funciona. Pero hay datos también muy interesantes que también hablan en este caso a favor de una continuidad. Por ejemplo, aquí me tomé la molestia de proyectar las fronteras de la provincia de Cochuá juntándola con una de las divisiones administrativas de la época colonial, los beneficios altos. Y resulta que son bastante similares. O sea, que no es así de que los españoles llegaron y tiraron todo por la borda. No, realmente se esforzaron en ajustar el sistema que encontraron a sus necesidades, por lo menos formalmente, ¿no? Y como dije, pues uno fue precisamente la conversión forzosa, y ustedes pueden ver ahí un sinfín de pequeñas capillas, las pequeñas y las iglesias. O sea que este proceso de cristianización fue uno de los elementos más importantes para los españoles, porque en Europa, entre España y el Papa, en Roma había un acuerdo que decía: te puedes quedar con los territorios descubiertos en América siempre y cuando los conviertas todos en buenos católicos para que puedan ser súbditos del rey y de Dios. Y por tanto los españoles se esmeran en cristianizar. Bueno, el resultado está en otro papel, pero lo interesante son estos tipos de construcciones que vamos a encontrar. Las primeras son las famosas enramadas, que son construcciones básicamente muy primitivas, con techos de bueno. Aquí les puse el ejemplo de Tancá y de Xcaret, pero también hay otro en Belice que es Tipú. Ahí solamente sobreviven los fundamentos, porque todo el resto es perecedero. Una construcción muy interesante en la segunda etapa de construcciones, que son los templos en ramada, es ECAP, que también se conoce como Bema o Boca Iglesia. De hecho, recientemente, hace unos años, se tituló aquí a un compañero de humanidades con una tesis sobre precisamente Boca Iglesia. Y ustedes pueden ver que estos edificios, o sea, la parte del altar y el presbiterio están construidos de materiales sólidos, mientras que lo que es la nave del edificio es otra vez un elemento perecedero. Y de este tipo de construcciones tenemos una gran cantidad en todo Yucatán y también aquí en Quintana Roo. Oaxaca, por ejemplo. Nada más que no lo puse aquí porque como me imagino que algunos de ustedes van a ir al tour, pues ahí lo podrán ustedes ver. Yo prefiero que alguien vea algo más que hablemos de ello, ¿no? O sea, es interesante. La siguiente etapa son las iglesias pajizas. Aquí escogí la de Telá o la Alcán, como se conoce actualmente, que ahí también ya las naves son construidas de piedra. Lo único que es de material perecedero son los techos, lo que es muy común, y ahí de estas iglesias abundan también aquí Huaymash, Sabán, Sacalaca y muchos otros en lo que es la zona de las iglesias.
Es interesante también ver que esta famosa zona de las iglesias en Quintana Roo realmente está construida sobre el territorio de los Altos Beneficios, que a la vez fue el territorio de los Cochuá, o sea que es una continuidad, o sea, vemos que es una continuidad. Ahora lo interesante es por qué tantas iglesias en esta zona limítrofe entre Yucatán y Quintana Roo, porque una parte está en Quintana Roo y la otra parte con Ichmul está en Yucatán. La razón es muy simple, es esta: se nos cayó el Chahuistle, ¿no? O sea que vienen los luteranos y empiezan a saquear las zonas, las literales del Estado, o sea, el territorio del Estado, y por lo tanto surge un abandono paulatino, no controlado, tierra adentro, y termina hasta con un decreto de su Real Católica Majestad de 1660, más o menos en esas fechas, donde el rey declara que se deben de despoblar las costas orientales hasta la altura, si nosotros trazamos una línea más o menos frontera entre Quintana Roo y Yucatán. Entonces ahí se hace el corte, o sea, todo lo que eran las zonas costeras, los sitios que estaban altamente poblados, como también mencionó Adriana, de un día a otro, por ley, deben de ser abandonados. De que eso nunca sucedió al 100%, queda claro porque no había los medios de control, pero sí los sitios a partir de 1660 son todos documentados como abandonados, y por eso les puse aquí el ejemplo de la iglesia arruinada, que es la iglesia precisamente de Ecap, que en los mapas se podía ver todavía desde la costa los barcos que bordaban por Cabo Catoche, lo usaban como punto de avistamiento para no entrar a los arrecifes en esa zona y para ubicarse a lo largo de la costa. Y solamente como tenía una torrecita, pues esa es la que se usaba para avistar. Pues la reacción española es obvia, ¿no? Es la defensa del territorio. Se empiezan a construir los fuertes. Aquí en Quintana Roo es uno, que es el fuerte de San Felipe Bacalar, aquí en su forma terminada de 1778. Nada más hay que decir que para la fecha de 1778 ya oficialmente ya no había piratería, por lo menos no en estas partes, aunque sí había piratería todavía hasta mitades del siglo XIX en la parte de Cuba y el norte de la península. Las vigías no las puse aquí porque en el mapa, uno de los mapas que tenemos para promocionar este evento, el que estamos teniendo, se menciona un pequeño mapa y ahí se ven pequeños puntitos con banderitas, y esas son las vigías, y una es Chetumal, está justamente en Chetumal, ¿sí? O sea que esto se usaba precisamente para avistar y avisar a los españoles en Bacalar. ¿Qué tanto haya sido de éxito? No sabría yo decirlo. Pero bueno, esta es la situación que encontramos en la colonia. Y luego viene la independencia, que de esto no voy a poner nada porque realmente en Yucatán no se enteraron de que eran independientes hasta un año después. Y entonces se empieza a conformar el estado de Yucatán con toda la península. Y bueno, entre ir y venir, y también la discusión era: ¿nos integramos a México o seguimos siendo independientes? Todos conocen seguramente la bandera yucateca, el himno yucateco, que existen, que fue aprobado, después desaprobado, otra vez aprobado. O sea, los primeros 30, 40 años del siglo XIX en Yucatán es un ir y venir de ideas, oportunidades, etcétera, 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 y luego desencadena esto en una guerra civil entre campechanos y yucatecos. Lo estoy resumiendo, o sea que obviamente es mucho más complejo. Y para una guerra civil se necesitan armas y soldados, y entonces los políticos empezaron a armar la población campesina, y llegamos a una situación extrema y no entendible de que el gobierno les pedía a los campesinos que no estaban en armas de pagar dinero a cambio de esto, y al mismo tiempo les tenían que pagar, aquellos que estaban en armas tenían que pagar una multa por no estar cultivando sus campos de maíz. O sea, los documentos están ahí. O sea, que es una situación increíble. O sea que te joden porque te joden.
¿no? Y eso llevó precisamente a Manuel Ay y a Jacinto Pat y a otros de confabularse, y vamos a tener este famoso proceso de decolonización. O sea, yo lo veo así realmente, la guerra de castas. La guerra de castas realmente surgió como un movimiento social para decirle: hasta aquí llegaste. O sea, la explotación de hacendados ricos, porque también Jacinto Pat era hacendado y Manuel Ay también era hacendado, pero hay de hacendados a hacendados. Los de la costa oriente eran hacendados bastante humildes, eran haciendas bastante pequeñas, y aquí estamos hablando de la casta divina o casta blanca, que se había apoderado de la mayoría de las tierras en Yucatán y que estaba haciendo de las suyas. Y como la zona oriental era la zona menos controlada, pues aquí se empieza a generar y gestionar realmente una resistencia social. Y este movimiento realmente surge a raíz de una resistencia social, pero termina realmente en una guerra blancos contra indígenas. Bueno, así por lo menos aparece, pero sabemos muy bien que la mayoría de los líderes, por lado de los Crusoe, o sea, los guerreros sublevados, los salvajes sublevados, los sublevados armados, eran precisamente mestizos o también descendientes no deseados de la casta divina, etcétera, 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 ¿no? Cada uno buscaba su mando. Y bueno, tenemos ahí precisamente la Santísima, que es precisamente la cruz parlante, o más bien las cruces parlantes. Y luego, y por eso puse estos dos círculos, siempre pensamos que era Chan Santa Cruz, pero no es cierto. A partir de 1870 vamos a ver un proceso de desintegración interna de los Crusoe. Y por lo tanto, Tulum se presenta como rival. Y esa realidad persiste hasta la fecha entre los de Ixcacalguardia, que son los descendientes de Chan Santa Cruz, que se consideran los verdaderos descendientes de Chan Santa Cruz, y los Crusoe de Tulum. Y pues de último, la pacificación. Nada más para tener una idea, esta es la hacienda de Jacinto Pat en Colum Beach. O sea, está perdido en la selva. Usted tiene que ir a Tijucipo y después siguen en un camino, una terracería hasta la Alcá, y de ahí todavía más metido al monte, y luego llegan a esta, y ustedes pueden ver, este es el mapa del gran edificio de la hacienda. O sea, tiene el arco, aunque eso es mucho, y es un edificio residencial con 3 cuartos, y eso es todo tan. O sea que esto no es una hacienda de ricos, ¿no? Esto es una buena granja, pero no hablamos de miles y miles de peones, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que estos hacendados se organizan después del fusilamiento de Manuel Ay, empiezan a liderar este movimiento, y la idea era realmente no acabar con los ricos en Yucatán, sino que era realmente mostrarles: hasta aquí llegamos, ¿no? O sea que bájale. Y lo interesante realmente es que Chan Santa Cruz, Baganá, ese es el nombre largo y oficial del lugar, pretende formar un nuevo orden, darle un nuevo orden a la zona liberada de los criollos. Sin embargo, si ustedes ven esta reconstrucción que hizo Reed en su momento, más o menos en 1860, el trazo de la ciudad, esta ciudad es una ciudad española, como del siglo XVI, XVII. El Baganá, o sea, donde se cuidaba la Santísima, es un templo de construcción europeo, el estilo de como lo hacían los franciscanos en todos los lados de la península. O sea que se está imitando la estructura heredada de la colonia, ¿no? Por lo tanto, aquí también ya vemos que los elementos coloniales que trajeron los españoles ya habían sido absorbidos completamente, internalizados, y estos formaban ya parte íntegra de la tradición maya. O sea que de tal manera que a veces es muy difícil hacerles entender: no, esto no es prehispánico, esto es colonial. Y lo mismo pasa en Chiapas, en todos los otros lugares de aquí de México, donde estas estructuras coloniales son tan internalizadas que se toman como parte de la herencia ancestral, y hace a la gente salir de esa idea.
¿no? Porque eso es lo que han vivido toda su vida. Aquí este mapa precisamente las rivalidades y las facciones, o sea, cómo se va desintegrando este grupo. El mapa de la izquierda es Chan Santa Cruz entre 1852 y 1870, cuando todavía Tulum aparentemente formaba parte de esa unidad. Estos mapas se diseñaron a partir de la información disponible, y a partir de 1870 Tulum aparentemente se vuelve independiente como un grupo propio, porque la cruz de Tulum, si ustedes pueden observar, su influencia va hacia el norte, o sea que extiende el territorio hacia la parte norte, casi llegando a la zona de Cancún, y bajo esta famosa rezadora María Huicap, ¿no? De hecho existe ahí una foto de una rezadora, no de esa época, pero sí que hizo Thomas Gall en su momento. La estaba buscando pero no la encontré ahorita para la presentación, donde la cruz de Tulum se agregaba precisamente en el castillo, ¿no? Que ahorita es la zona arqueológica. O sea que existen estas rivalidades. Bueno, obviamente estas rivalidades no quedaron desapercibidas por el gobierno federal, que ya para este momento ya había tomado las riendas, porque los yucatecos estaban tan peleados entre sí, campechados por un lado, yucatecos por el otro, de que particularmente a partir de Porfirio Díaz esta cosa se tomó de manera federal, y la famosa maquinaria militar del Estado moderno hace su trabajo. Y otro interesante es esto, estos baluartes que se van formando o se van construyendo para ganar el terreno paso a paso. Es que esta guerra, la que se desarrolla aquí en la montaña de Quintana Roo, no es una batalla abierta, no es una guerra abierta, son francotiradores, son escaramuzas, o sea, son ataques sorpresa, o sea, que no se pueden controlar. Es una situación bélica muy difícil para una maquinaria moderna del Estado que quiere controlarlo todo. O sea, este terreno aquí no es apto para una guerra formal como la hemos visto miles de veces en Europa, batallas abiertas, ¿no? Estas son batallas, quizás no sea correcto hacer la comparación, pero Estados Unidos vivió la misma situación con la guerra de Vietnam. No importaba cuánto armamento metes a la zona, se escabullían constantemente, entraban por un lado, salían por otro, o sea, es difícil controlar. Esta zona se pudo controlar a partir del momento que en 1893 se firma el acuerdo Marshall-Spencer de la frontera entre Belice y México. A Porfirio Díaz le valía madre si le quitas o le pones. A él no le interesaba esto. A Porfirio Díaz le interesaba que los ingleses dejaban de vender las malditas armas a los insurrectos en Quintana Roo, y una vez así aislados, pues se podía proceder como en la Primera Guerra Mundial, trinchera por trinchera por trinchera. Por eso, por ejemplo, aquí en el mapa, al principio, ustedes pueden ver que ahí hay 3 fortines: Ichmul, Zacalaca, Ocop, y es el mismo sitio arqueológico de Yocop, que vuelve a reaparecer en la historia. O sea, desapareció en el clásico tardío, en el posclásico aparecieron diferentes pequeños templos en algunas partes, pero cuando se hicieron las investigaciones arqueológicas era muy notorio de que había modificaciones del siglo XIX. Efectivamente, esas modificaciones son estos fortines que se construyen, estos baluartes. Es una foto de la época y las reconstrucciones y los levantamientos que se hicieron en los años 80. Y eso es muy interesante porque muchos del núcleo arqueológico o arquitectónico de Ocop o Yocop está saqueado. Pues revisen volumétricamente dónde están las piedras en los baluartes, y ahí encontraron todas esas piedras. O sea que así también los sitios arqueológicos sirven su función también para una guerra, ¿no? Una guerra sucia. Bueno, ahí realmente lo quisiera concluir en el sentido de que espero que haya podido plasmar un poco de esta idea de las continuidades, de las rupturas, de los cambios, de las modificaciones,
Pero esto realmente es historia cultural, o sea que siempre es compleja, es un ir y venir de muchos elementos que se van dando y que luego tenemos estos chispazos donde cosas perdidas luego surgen otra vez y se vuelven interesantes y se conectan, como por ejemplo Yoko o la permanencia de Kat, que de repente surgen otra vez y de esa manera empiezan otra vez a entrar a lo que es la memoria cultural de un pueblo, de una nación, ¿no? Y realmente hay muchísimos elementos que se podrían aprovechar benéficamente aquí en el Estado para promover este tipo de conocimientos, estos lugares, y que quizás también sería provechoso porque sería un turismo alternativo al de, como yo digo, de sex and rock and roll en la playa, que nada más van a Chichén porque está incluido en el paquete, no les interesa. O sea, bueno, aquí lo quiero dejar. Si hay alguna pregunta, trataré de darles una respuesta. Gracias. Agradecemos al doctor Alexander Bosch y no sé si tenga preguntas, comentarios. Sí, Carlos. Muy breve, hizo referencia, cuando estaba hablando la primera parte de su ponencia, a la presencia de un registro epigráfico en Polé. No sé si escuché bien, en caso afirmativo, ¿dónde se puede consultar? Muchas gracias. Sí, tengo Polé ahí. No, aquí no creo. A ver. Ahí está, por ejemplo, uno. Sí. De Polé. Epigráfico en Polé es correcto. Perdón, cuando hablo de registro epigráfico, no mención del sitio de algunos mapas, sino hubo registro de glifos en Polé. Eso es lo que yo estaba entendiendo. Esa es mi pregunta. ¿Lo hubo? Porque no tenemos conocimiento de ello. Bueno, Polé, bueno, yo siempre estoy un poquito confundido porque yo siempre había pensado de que Polé era Chamanjá, perdón, Polé era Playa del Carmen. Es Xcaret. Bueno, ahí sí le van a seguir dando vueltas, en fin, no queda demasiado al sur, pero en fin, sí hay, por lo menos hay registros de algunas fechas escritas. Pero en Chamanjá o en Polé o en Xcaret. En Xcaret. ¿Sabe qué edificio o lugar? No, ahorita tenía que checarlo mis datos, pero luego le pido conversar si está amable. Sí hay una fecha que es la de 376. Está en uno de los documentos. De hecho, se documentó. De hecho, es una cosa muy interesante porque la primera documentación que se hizo fue en los años 80 y se ha reeditado y reestudiado esa inscripción como unos 20, 30 veces, dado el proceso de deterioro de la misma, porque resulta que no es la última, estaba cubierta por una capa de estuco y empezó a caerse el estuco último y se empezó a liberar esa fecha. Son fechas de Tun y de Katunajau, pero ahorita sí, la verdad, tendría que buscar el dibujo para estar seguro. Gracias, muy amable. Sí, Carlos. Gracias, felicitaciones por su magnífica presentación. Y yo quisiera preguntar, disculpando mi ignorancia, estaban los mayas belicosos y los icaichés o indios pacíficos. ¿Quiénes eran o qué cosa? De hecho, había varios grupos. Pero como dije, el problema está que cuando se maneja este tipo de información, pues tuve que hacer una selección. Los Icaiché, de hecho, todavía hay registros y evidencias en botes, por ejemplo. Botes pertenece todavía al grupo de los Icaiché. En la actualidad hay una tesis que se hizo en el 2001, creo. Que fue traducida del alemán al español, se publicó en Campeche. Es un trabajo precisamente sobre los famosos sublevados del sur, también les llaman, que son los Icaiché. Sí no los puse en el mapa, sí deberían estar aquí en la parte sur de este mapa,
pero perdón, en esta parte sur, pero ahora no los incluí porque rompería todo el esquema. Además, según este mapa, la mayor parte estaría ya en Campeche, ¿no? Y no me quiero meter a otra en esa camisa de 11 varas porque las fronteras no encajan, ¿no? O sea que... Sí, gracias. Nada más era la pregunta. Con Villarrojas había yo leído de ello, pero no me quedaba claro. Estuvo. No, los Incaché de hecho controlaban una buena parte de la parte central de Yucatán, o sea, básicamente entre lo que sería hoy el estado de Quintana Roo y lo que es Campeche, ¿no? Sí, y tiene que ver un poco también con la delimitación de la frontera entre Campeche y el territorio de Quintana Roo. Exacto. El famoso punto Poto o Put, verdad que hay una discrepancia ahí en las coordenadas de ese límite. Los campechanos reclamaban en parte dentro del territorio de Quintana Roo, pero Quintana Roo, por la explotación maderera, avanzaba sobre el territorio de Campeche. Mi pregunta va en el sentido, y tal vez se relaciona con la próxima presentación de Carlos Conover. Leí con Villarrojas que estos Icachés o indios pacíficos estuvieron a punto de ofrecerse como súbditos de la corona inglesa, precisamente por ese conflicto con los yucatecos. No sé si es cierto. No, de hecho, uno de los grandes problemas era precisamente que el territorio, o sea, Quintana Roo, que para ese momento era el estado, ese territorio incontrolable, ya lo estaban vendiendo por aquí y por allá. O sea que hay trabajo sobre esta temática de la explotación maderera, el chicle, etcétera, y ya se habían hecho con grandes concesiones de compra y venta de chicle. O sea, creo que el Banco de Londres, la parte norte de Cobá para arriba, todo era para el Banco de Londres, etcétera. La parte sur era para Belice, pero eran concesiones, una para chicle, una para árboles, o sea, maderables, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente los ingleses tenían un gran interés en aprovechar esta situación, porque los Icaché, igual que los Crusoe, de eso obtenían los recursos para comprar las armas, ¿no? Y Belice, pues los ingleses siempre han sido muy astutos en ese sentido. Antes de que yo talle mis árboles, mejor le tallo los árboles a mi vecino, y además, pues es algo ganón. Porque sí, por eso precisamente todas las compañías, toda la talla de árbol, los ingleses mandaban sus equipos cruzando el río Hondo, ¿no? O sea, hacia Cobulich y más tierra adentro, y todas esas zonas. Sí, hay mapas muy interesantes y zonas de influencia muy grandes que abarcan casi hasta el momento, hasta toda la parte sur del estado de Campeche, ¿no? O sea, lo que es la zona de Calakmul hoy en día. No sé si hay alguna otra pregunta, voluntario. Sí, sí. Doctor, entonces no es la dinastía Kan, sino la dinastía Canul. Sí, es Canul, definitivamente es Canul. Es por los patrones de sustitución que muestran los jeroglíficos. La dinastía Kan, lo que pasa es que siempre hay un signo La en la parte inferior de la cabeza. Cuando se dibuja bien, siempre tiene dos manchitas, como dos patitas en la parte de abajo, que son los restos de un signo que es la sílaba La. Y hay un trabajo interesante precisamente sobre los patrones de sustitución entre signos que son logográficos, o sea que representan palabras como can o chan, y las sílabas. Y cuando se escribe con sílabas es Canula. Y cuando aparecen los mismos contextos, pero con la cabeza, siempre es K, la cabeza serpiente, y el signo de La abajo. Por lo tanto, es canal o es canul. Pero definitivamente can de por sí no es, o sea que siempre es un sustantivo nominal derivado de otro sustantivo, o sea que alguien que tiene el carácter o las atribuciones de un can, o sea de una serpiente. Por lo tanto, son los custodios, los guardianes, ¿sí? Continuando con el desacuerdo entre Chan, Santa Cruz y Tulum, según recuerdo, nos comentó
que la influencia de Tulum venía desde Tulum hacia el norte y de Chang. Es el mapa que estaba en la pantalla. No, el mapa que acabamos de ver. El anterior, el de las líneas verdes. Eso. Bueno, este es uno que yo hice en base a que es el mapa aquí a la izquierda. Ese es el mapa original. Bueno, hay un trabajo que encontramos en internet hace años. Mi colega Yuri Balam, cuando estaba haciendo trabajo sobre Tulum y los mayas de Tulum y el centro ceremonial de Tulum, él se topó con una página de internet del gobierno, que ahorita uno tiene que saber cuál es el link, porque ya no lo vas a encontrar en la página, pero si lo teclas, la página sigue viva, pero está desaparecida físicamente. O sea que ya no hay un link de las páginas del gobierno del estado de Quintana Roo hacia esas páginas, pero las páginas siguen en un servidor y siguen activas. Y entonces ahí puedes descargar este mapita. Este trabajo es de la licenciada Teresa Gamboa, que ella fue, bueno, que en paz descanse, ella fue la coordinadora del Archivo General del Estado, y ella publicó varios trabajos, lamentablemente no formalizados, pero investigaciones para la página de internet del Estado, del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Y en este caso es un trabajo sobre María Huicap. Y en este trabajo, en base a las informaciones que se pudieron obtener a través de documentos y datos etnográficos, se hizo una reconstrucción se creó este mapa para ver qué tan grande era esa influencia de Tulum, o sea, de dónde venía la gente que acudía al centro ceremonial de Tulum. Y lo interesante es precisamente que se puede ver que la zona de influencia de Tulum va de Tulum hacia el norte, mientras que Chan Santa Cruz abarca la parte central del estado. Y la pregunta sería, ¿cuáles son las evidencias de estas influencias? las evidencias de esta influencia es este documento. ¿Cómo se puede diferenciar la influencia de Tulum de Chan Santa Cruz? Por la existencia de un centro ceremonial, porque antes solamente estaba documentado uno y a partir de 1870 empiezan a surgir varios. De hecho, en el mapa, en la intersección, hay otro pequeño lugar que existe hasta la fecha, que es Chumpom, y Chumpom tiene otro centro ceremonial, igual que Chancá, Veracruz. O sea, son 4 centros ceremoniales en la actualidad que operan y que todos se han declarado descendientes directos de la principal cruz, que fue la Santísima de Chan Santa Cruz Balamná, la original. Y hay que saber que precisamente los servicios por ejemplo, el servicio militar a los centros ceremoniales son muestra de esa lealtad que muestran la gente de los poblados en apoyo a este centro ceremonial, a esta cruz. Y Tulum todavía para 1920, de hecho hoy en la mañana vi una ponencia muy interesante sobre ese tema, todavía para 1920 Tulum tenía a su disposición 2,000 soldados que prestaban servicio en el centro ceremonial. Y esas lealtades son a través de familias, son estos sistemas de circulación de compañías, como se les llama, que todavía se practican en Tixcacalguardia. Lo mismo aplica para Chumpom y Chancá, Veracruz. Y de hecho, varias personas que trabajan aquí en la Universidad de Quintana Roo, y hasta alumnos míos que he tenido, sus abuelos y sus padres todavía prestaban servicio en esas compañías. Y ellos conocen perfectamente bien quiénes pertenecen a qué grupo social, a qué familia, y donde, como dicen aquí, donde se pinta la raya. No, estos son de Tulum, nada que ver, yo soy de Chan Santa Cruz. O sea, son rivalidades del tipo económico, político, social, que tiene mucho que ver con prestigio. Tulum ahorita es el centro ceremonial más activo y más reconocido porque es el más rico de todos. Pues eso se debe a la venta de los terrenos ejidales y el crecimiento turístico de Tulum. La tesis está aquí en la biblioteca, es de Yuri Balam,
los mayas de Tulum. Hace 8 años se publicó. Muy interesante, gracias. Les agradecemos muchísimo. Por cuestiones de tiempo ya no podemos dar más preguntas. Le agradecemos al doctor Alexander Bosch, la verdad, interesante su trabajo. Muchísimas gracias.